¿Y si escapar al bosque no te da paz, sino pesadillas? Una mujer huye del estrés de la ciudad, pero en la soledad de una cabaña empieza a oír voces que suplican ayuda y a ver presencias imposibles. Cuando su hermano llega, las cosas solo empeoran. Alguien o algo está imitando a las personas que más quiere. ¿Podrías confiar en tu propia familia si el bosque intentara suplantarla? Pensé que el bosque me traería paz, pero trajo algo peor. Publico esto en Reddit con la esperanza de que alguien pueda explicar qué está pasando. Me pregunto si a alguien más le ha pasado algo similar. Esto ocurrió hace solo 2 días, así que lo tengo todo fresco en la memoria. Pensé que el bosque me traería paz. El constante bullicio de la ciudad me había asfixiado. Su ruido se colaba en mis pensamientos, llenando cada rincón de mi mente. Allí afuera, en la quietud, imaginé que por fin no iría a pensar, tal vez incluso me reencontraría. Pero resultó muy diferente. Al principio fue perfecto. Los árboles, imponentes, me brindaban la comodidad que necesitaba. Los pájaros cantaban ruidosamente, lo cual era música para mis oídos. La casa en sí era pequeña pero acogedora, enclavada en lo profundo del bosque, lo suficientemente sola como para sentirme completamente sola, justo como deseaba. Además, también tenía internet. Parecía que no podría haber sido mejor. Por supuesto, sentía cierta soledad, pero estaba dispuesto a soportarla. Tom, mi hermano, sin duda vendría de visita, al menos eso esperaba en aquel momento. Así que me acomodé, disfrutando de la belleza de la cabaña solitaria en el bosque. Pero no tardó mucho en cambiar. Las voces comenzaron en la tercera noche. Al principio pensé que era el viento que serpenteaba entre los árboles, trayendo sonidos lejanos de la nada. Pero el viento no habla con palabras, ni llora. Cada noche, como un reloj, las voces empezaban a sonar. Al principio, tenues, apenas audibles. Venían del bosque, de algún lugar profundo, de algún lugar lejano, de algún lugar desconocido. No podía distinguir las palabras, pero no eran ásperas ni furiosas. Estaban tristes. Me hicieron sentir triste. Había algo desesperado en ellos, algo que me traía y me ponía los pelos de punta. Era casi como si pidieran ayuda, suplicando que alguien los escuchara. Quería ignorarlos, fingir que solo era mi imaginación. Pero ¿cómo se ignora algo así? ¿Cómo se ignora la sensación de que alguien o algo está ahí fuera esperando? Nunca en mi vida esperé que la soledad volviera. Pero ahora algo o alguien estaba ahí fuera, fuera de mi alcance, fuera de mi vista, pidiendo ayuda. Lo peor de todo, sabía que no podía ayudar. Al final de la primera semana dejé de dormir. Las voces no paraban. Cada vez eran más fuertes y cercanas. Para la segunda semana, las voces habían arraigado en mi mente, cada vez más fuertes y desesperadas. Se sentían urgentes, casi como una mezcla de súplica y advertencia. Intenté razonar conmigo mismo. Tal vez fuera algún fenómeno natural, ecos que transportaban los árboles, o animales llamándose unos a otros en tonos que no podía entender. Pero la forma en que transmitían emociones, la forma en que se sentían humanas no tenía sentido. Investigué en internet, quizá encontrara algo, pero solo encontré 1.000.000 de historias ficticias esparcidas por Reddit. Había algunos artículos escalofriantes, por supuesto, pero me parecían demasiado absurdos para ser ciertos. Al mismo tiempo, ni siquiera sabía qué creer y qué no. Quizás los artículos fueran ciertos. Después de todo, la realidad a menudo supera la ficción. Aún así, las voces solo se oían más fuerte, y yo no podía hacer nada al respecto. Dejé de salir después del atardecer. Durante el día, me obligaba a sentarme en el porche, observando el bosque en busca de cualquier señal de movimiento, alguna explicación. Pero el bosque no me decía nada. Los pájaros cantaban, el viento soplaba y el mundo parecía dolorosamente normal bajo la luz del sol. Y sin embargo, al caer la noche, todo cambió. Los pájaros se detuvieron, los árboles estaban terriblemente quietos y no soplaba el viento. La única señal de vida eran las voces inquietantes en la distancia. Era la 7ª noche cuando por fin oí algo distinto. Entre los murmullos habituales, una voz se alzaba, más cercana que las demás, más clara. Era una voz de mujer. «Ayuda, por favor». Se me cortó la respiración. No era solo una voz, era una súplica, cruda y temblorosa. Por un instante sentí que mi cuerpo se movía instintivamente, mis pies casi se caían del porche. Pero me detuve. No iba a dejarme llevar por la curiosidad. Había visto suficientes películas de terror para saberlo, pero algo seguía tirando de mí para que saliera. Quería ayudar. Debería haber querido ayudar. Pero algo en mi interior me gritaba que me quedara quieto, que cerrara la puerta con llave, que fingiera no haberlo oído. En cambio, me quedé allí sentado, agarrado a los brazos de la silla, con la vista fija en la arboleda, esperando que algo, cualquier cosa, apareciera. Las sombras parecían moverse.
pero me convencí de que simplemente era el bosque jugándome una mala pasada. La voz volvió a sonar, esta vez más suave, más quebrada. Ayúdame. Todavía estaba en el porche, demasiado asustado para entrar, demasiado asustado para apartar la mirada. Antes de que pudiera pensar mucho vi algo, y esta vez sí que estaba seguro. ¿Qué era? Un momento se parece extrañamente a, pero justo cuando estaba a punto de mirar más de cerca, un buido diferente resonó en el aire. Era el inconfundible sonido de motor de un coche. No recordaba haber llamado a Tom esa noche, pero cuando oí el sonido familiar de su camioneta, sentí un gran alivio. Corrí a la ventana y vi su vieja camioneta subiendo por el estrecho camino de tierra, con las luces delanteras parpadeando al subir la colina. Me di cuenta de que lo había llamado días antes, cuando el miedo empezó a ser insoportable. No le había contado todo, solo que no dormía, que las noches eran diferentes, que necesitaba a alguien. Tom, el hermano mayor protector de siempre, había accedido a venir, aunque noté que pensaba que estaba siendo demasiado dramático. Nunca se creyó a esas cosas. Cuando salió del coche, noté lo cansado que parecía. Últimamente siempre parecía cansado, muy distinto a su habitual alegría. Tenía los hombros hundidos bajo el peso de algo que no podía ver, y su rostro tenía esa tensión tan familiar, como si llevara demasiada carga y no dejara que nadie lo ayudara. Lena gritó, sonriendo mientras cogía su bolsa de lona del asiento trasero. «Tienes un aspecto fatal». Quise reír, pero las palabras se me hicieron pesadas en la garganta. «Llegas tarde». «Sí, bueno, el trabajo es una pesadilla», dijo, subiendo al porche. «Y sabes, conducir en medio de la nada en plena noche no es precisamente mi idea de diversión». Soltó una risita, de esas que siempre usaba para animar el ambiente. «Gracias por venir», dije, haciéndome a un lado para dejarlo entrar. «Me alegra mucho que estés aquí». Miré hacia el bosque, las voces habían cesado, pero esa sensación de inquietud aún persistía en lo más profundo de mi mente. La calidez de la presencia de Tom hizo que la casa se sintiera menos opresiva, al menos por un rato. Nos sentamos en la cocina durante horas, hablando de todo y de nada, su trabajo, mis intentos fallidos de escribir, cómo me estaba adaptando a la vida en el bosque. No mencioné las voces, todavía no. No sabía cómo explicarlas sin parecer un completo loco, pero a medida que la noche avanzaba, sentía que la tensión volvía a apoderarse de mí. El aire parecía más denso, las sombras más oscuras. Tom debió notarlo también, porque no dejaba de mirar las ventanas como si esperara ver algo. «¿Casa con este lugar?», preguntó finalmente en voz baja. «Se siente raro». Dudé mirando al suelo. «Hay algo raro en el bosque», admití. «Por la noche oigo cosas». «¿Voces?». No se rió, no le restó importancia. En cambio, se recostó en su silla frunciendo el ceño. «¿Qué tipo de voces exactamente?». «Son débiles, pero suenan humanas. Tristes. Como si alguien pidiera ayuda». Hice una pausa, aferrándome al borde de la mesa. Solo pensar en las voces me daba escalofríos. Está empeorando. Anoche oí a una mujer. Sonaba muy cerca. Tom guardó silencio un momento, entrecerrando los ojos mientras observaba las sombras tras la ventana. Luego se inclinó hacia adelante y su voz se convirtió en un susurro. «¿Has visto algo?». No dije rápidamente, aunque el recuerdo de las sombras cambiantes me revolvió el estómago, pero siento como si hubiera algo ahí fuera. Tom asintió, apretando la mandíbula. «De acuerdo», dijo sonriendo mientras se levantaba. «Echemos un vistazo entonces». «¿Qué?». «No». Casi salté de la silla. «No podemos salir, no de noche». Se encogió de hombros y sacó una linterna de su mochila. «Si algo te está molestando, quiero saber qué es. Además, probablemente no sea nada, un par de coyotes, quizá unos niños merodeando o peor aún, quizá un acosador. ¿Te acuerdas de Brentley? Quizá sea él otra vez, jaja». Quise discutir, pero la determinación en sus ojos me detuvo. Tom siempre había sido así, imprudente, valiente hasta la estupidez, y todo eso con esa sonrisa tonta. Y no podía dejarlo salir solo. Había visto suficientes películas de terror para saber lo que pasa en esas situaciones. A regañadientes, agarré mi abrigo y lo seguí al porche. El bosque se extendía ante nosotros, silencioso e inmenso. «Veamos qué hay ahí fuera», dijo, acariciándose la barbilla. «Siento algo». «Algo no va bien». Tom encendió la linterna, barriendo los árboles. El haz atravesó la oscuridad, pasando entre las ramas retorcidas y la maleza irregular. Entonces la luz golpeó algo liso, pálido y terriblemente fuera de lugar. «No sé si tienes alguna extraña preferencia por guardar cosas así en tu patio trasero, Lena, pero siempre ha estado ahí». Por un instante, mi mente se negó a procesar lo que veía. Una figura permanecía inmóvil en el patio trasero, justo al otro lado de la línea de árboles. No tenía ojos ni boca,
solo la inconfundible forma de una cabeza humana sobre un cuerpo igualmente liso y sin extremidades. Pronto me di cuenta de que era un maniquí, pero eso solo me hizo sentir peor. Tom, nunca había visto eso, nunca. Tom entrecerró los ojos y empezó a acercarse con agresividad. Tom, ¿qué pasa? Tom echó a correr, no hacia el maniquí, sino detrás de él. Apenas pude seguirle el ritmo hasta que se detuvo de repente. Casi chocó con él. ¡Maldita sea!, gritó Tom jadeando y zapateando. Seguía mirando hacia el bosque, pero vi que apretaba la mandíbula y tenía los nudillos blancos. ¿Tomás? No me estoy volviendo loco. No puedo, Lena. ¿Qué pasa? Anda ya, esto no tiene gracia. Tom se estremeció y luego me miró. Algo en su mirada había cambiado. Lena, te juro que vi a alguien o algo detrás de esto, lo sé. Si es un acosador, debes llamar a la policía. Quizás solo sea un bicho raro que quiere asustarte. En cualquier caso, es más seguro llamar a la policía. ¿Pero qué viste? Hablamos de eso luego. ¡Entra ya! Las últimas palabras fueron tan contundentes que obedecí al instante. No sabía que lo había destrozado tanto, pero sabía que lo que hubiera visto debía ser malo. Nada afecta tanto a Tom en nada. Pasamos el resto de la noche sentados con tristeza en la sala. Ninguno de nosotros pudo dormir. Las voces habían vuelto y esta vez eran diferentes. Tom, ¿oyes eso?, susurré. Él asintió con expresión sombría. Sí, ya no es solo una voz. Son muchas. Sudaba, le temblaban las manos y aún tenía los ojos muy abiertos. No puedo estar volviéndome loco, simplemente no puedo. Tengo tanta vida por delante. No puedo volverme loco ahora, seguía murmurando Tom. Estaba ocultando algo, lo sabía, sobre todo por su insistencia en llamar a la policía. Había visto algo que lo sobrepasaba, y eso es mucho decir para alguien como Tom. Lena, murmuró Tom, secándose el sudor de la frente. Tenemos que irnos, no podemos quedarnos aquí. No podemos esperar a la policía. ¿Qué estás ocultando, Tom?, pregunté sin dudarlo. Solo escúchame, vámonos. Salgamos de aquí. Confía en mí. No dejaba de mirar hacia la ventana del patio trasero. Noté que el maniquí ya no estaba. La ausencia solo empeoró las cosas. Algo me oprimía la mente. De repente, me sentí amenazado como si algo fuera a saltar de entre los árboles. Lena, organiza tus cosas. Necesito ir al baño rápidamente, después nos vamos. Sin preguntas. Sentí con tristeza, mirando el patio trasero mientras Tom subía al baño. Estuve mirando el patio un buen rato. Juro que vi algo allí. Las sombras parecían transformarse, parecía que algo se movía y sin embargo, al cabo de un rato, era solo otro árbol. Pero entonces, Lena, ven aquí rápido. Me quedé congelado. La voz de Tom venía de afuera, pero lo acababa de ver subir. De hecho, oí el agua corriendo en el baño. Lena volvió a llamar la voz, esta vez más suave, casi urgente. Ven aquí rápido. ¿Qué esperas? Quizás solo estaba oyendo cosas de nuevo. Pensé que tal vez el bosque finalmente me había quitado la cordura. ¡Vamos, Lena! Necesito cambiar tu corazón. Pero no, era la voz de Tom. No era distante ni distorsionada como las del bosque. Era clara, familiar y equivocado al mismo tiempo. Tragué saliva con fuerza y miré por la ventana. Nada. El porche estaba vacío. El patio estaba vacío. Tom, grité, apenas un susurro. ¿Dónde estás? Una pausa. Luego, afuera. Ven aquí. Necesito cambiar tu corazón. Algo se movió, y esta vez no hubo forma de confundirlo. No con el andar natural de una persona, ni con ningún movimiento normal. Se movía como si nunca hubiera estado quieto. Como un destello en mi visión, un marco ausente de la realidad. Y luego, lentamente, pareció deformarse en la realidad, cambiando de color a medida que se hacía más evidente. Era alto, con extremidades largas y un cuerpo encogido con huesos que sobresalían de él. Pero su rostro, ese rostro, todavía me persigue. Nunca lo olvidaré. Estaba quemado, carbonizado de arriba a abajo, sin ojos ni nariz, solo los restos de una boca medio sonriente. Cerré las cortinas de golpe y subí inmediatamente a la puerta del baño. Aún oía el agua correr del lavabo. Tom, dije entrecortadamente al llegar al rellano. La puerta del baño estaba entreabierta y la luz se filtraba. Tom, tenemos que irnos. Ya. El agua seguía corriendo. Nuden. Se me erizaron los pelos de la nuca. Tom. Volví a gritar con voz temblorosa. Nada. El silencio era demasiado pesado. Respiraba entrecortadamente. Alcancé el pomo de la puerta y la abrí. El baño estaba vacío. El lavabo estaba abierto y el vapor se extendía en el aire. El espejo estaba empañado, pero no había rastro de Tom. Entonces lo vi. Algo había sido escrito en la condensación del espejo. Un mensaje, garabateado apresuradamente por una mano temblorosa. No soy yo.
Corre, escóndete. Me quedé mirando el mensaje un rato sin saber qué pensar. Entonces algo cambió. No el mensaje, sino mi reflejo. Estaba diciendo algo, o al menos eso parecía. ¡Choque! El reflejo empezó a golpear el espejo, rompiéndolo. Los fragmentos cayeron uno a uno, cayendo al suelo. No podía gritar, no podía pensar, era demasiado. Y entonces, desde algún lugar abajo, oí pasos. Lentos, deliberados. Y subí en las escaleras. Me tapé la boca con la mano para ahogar un grito, y retrocedí a gatas hasta el baño. Mi mente buscaba opciones a toda velocidad. La ventana. ¿Podría salir? ¿Esconderme en la bañera? No había tiempo. Los pasos se acercaban, increíblemente lentos, como si quien quiera que caminara quisiera que los oyera. Una sombra se extendía por el pasillo fuera de la puerta. Entonces un golpe. Suave, gentil. ¿Lena? La voz de Tom, pero no del todo. Un poco apagada. Lo suficientemente mal como para congelarme el aire en los pulmones. Vamos, Lena dijo. ¿Por qué saliste corriendo así? No podía moverme. No podía respirar. El pomo de la puerta giró. Tenía que hacer algo. Ahora. Entonces ocurrió algo extraño. Las tablas del suelo crujieron, como si algo se hubiera movido. La sombra bajo la puerta se tambaleó, parpadeando como una luz moribunda. Y entonces, la presencia se había ido. Contuve la respiración, esperando. 5 segundos. 10. Un minuto entero. Nada. Tras lo que me pareció una eternidad, por fin me obligué a moverme. Casi me fallaron las rodillas al acercarme a la puerta, pegando la oreja a la madera. Silencio. Lentamente giré el pomo y la abrí asomándome. El pasillo estaba vacío. Pero abajo, la puerta principal estaba abierta de par en par. La tenue luz del sol se colaba por ella, llenando la habitación de un calor muy necesario. Tom estaba sentado en el sofá, todavía tan sudado como antes. Lena, te he estado buscando. ¿A dónde fuiste antes? No lo sé. Creí que estabas en el baño. Subí a ver. No, iba a hacerlo, pero decidí revisar el ático primero. Estaba comprobando si había intrusos. No le hice más preguntas. Lo más importante era escapar. Sin más discusión, fuimos directo al coche y salimos de allí. Solo ha pasado un día y seguimos con los nervios de punta. Tom sobre todo se comporta de forma extraña. No para de murmurar cosas raras. Escribiría un poco más, pero necesito hablar con Tom. Dice que me necesita. Dice que necesita conmoverme o algo raro por el estilo. Pero hay algo diferente en él, no sé qué. Pero siento que se esfuerza demasiado al hablar. De cualquier manera, espero que esto no quede descartado como otra de esas extrañas historias de internet. Gracias por leer todo esto. Espero que Tom se mejore. Me está llamando de nuevo.